Muy buenos días, mi nombre es Leomilka Jiménez, soy estudiante del posgrado de Infraestructura Dominicana para la Calidad del CIDOCAL. Estoy en este momento, o más bien voy a presentar la primera autopresentación correspondiente al módulo de pesos y medidas del Sistema Internacional de Medidas, el cual es impartido por el maestro Rubén Meris. En esta ocasión me corresponde hablar sobre el proyecto de abogrado. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver lo joven realmente que es, aunque se viene estudiando hace mucho tiempo, pero vamos a visualizar lo joven que es, que prácticamente es de 2019, pero a la vez lo complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una especie de integración entre lo que es la física y la química, ya que son micromoléculas, moléculas de muy pequeño tamaño, que eran muy difíciles de medir por su tamaño. Y vamos a entonces a verificar o a poder conocer cómo se desarrolló este proyecto. Entonces, vamos a esto. El proyecto de Avogadro. Lo primero que vamos a desarrollar es que es un mol. Un mol es una unidad del Sistema Internacional de Medidas. Es una de las 7 unidades de las magnitudes. Y básicamente, cuando hablamos de mol, estamos hablando de átomos, moléculas o de iones. Como le dije, químicamente era muy difícil. ¿Por qué? Porque no se ve cada partícula por separado. Entonces, esto dificultaba realmente el proceso. Por eso es que se desarrolla este proceso. ¿Qué mide? Básicamente, bueno, mide la cantidad de sustancia en un sistema de tantas entidades elementales como la cantidad de átomos que hay en 0,012 de carbono 12, y va a conllevar a que un mol de cualquier materia tiene el mismo número de partículas o entidades. Este número es una constante universal fija de partículas, pero de base variable. El mol va a equivaler a 12,01 gramos, y el mol de cualquier sustancia va a ser igual al 6,022 por 10 a la 23 unidades. Tal como podemos ver, esta es una cantidad muy grande, pero debido a que son micromoléculas, realmente no lo es tanto. Ahora, si tuviésemos, por ejemplo, en el mundo que medirlo en miligramos de agua, o sea, fuera una cantidad enorme, o si fuera, por ejemplo, en algún, vamos a decir así, en manzanas, zanahorias, pues cubriría, ¿no?, prácticamente toda la superficie y algo más. Entonces, por eso es que estas moléculas, vamos a decir así, se miden de esta forma. Entonces, ¿quién lo desarrolló? Pues Jean-Pierre. Y él lo propuso en el 1909. ¿Por qué, si fue él que lo desarrolló, le pone el nombre de él? De Amado Avogadro. Bueno, se lo coloca porque a partir de diferentes métodos físicos, o sea, ya Avogadro había hecho una base, por así decirlo. Entonces, Jean-Pierre determinó, hizo la determinación, pero ya que la teoría de Avogadro fue la que abrió, vamos a decir así, el camino para establecer entre la masa de cada sustancia, el número correspondiente, la entidad molecular y los componentes. Por eso él hace la propuesta y por eso de hecho lleva su nombre. Entonces, vamos a ver en qué consistió el proyecto. El proyecto de Avogadro busca
redefinir el kilogramo basado en una constante física invariable en lugar de un objeto físico, y afirma la definición de mol. Tradicionalmente, el kilogramo se define por un artefacto físico. El prototipo internacional de kilogramo, un cilindro de platino iridio almacenado en Francia. Con el tiempo se descubrió que este objeto físico sufría pequeños pero mensurables variaciones de masa, lo que introdujo incertidumbre en lo que era la definición de una unidad tan importante. Entonces, el enfoque del proyecto Avogadro fue se creó una esfera de silicio, de 28 y extremadamente pura y casi perfecta, y mide su volumen, consta el número de átomos de ella y utiliza esta información para determinar el número de Avogadro con extrema precisión. Esto permite redefinir el kilogramo en su función de constantes físicas y particularmente el número de Avogadro, que básicamente sería esto que le estoy mostrando acá. Entonces, el proyecto de Avogadro. Básicamente, el proyecto internacional desarrollado con el fin de construir la esfera involucra el tiempo en conjunto de reconocimientos técnicos en el campo de la medición y permaneciente a varias instituciones de metrología, como lo es Europa, Francia, Japón, Rusia, Estados Unidos. Ellos vamos a decir así, existe como una estrecha relación de la constante de Avogadro y la nueva definición del kilogramo, que se redefiniría por una constante de Planck. Con todo esto, el mundo meteorológico entonces esperaba un nuevo valor experimental de la constante. Por eso es que a partir de 2019 ese valor sería usado para redefinir el mol como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,022 14076 por 10 a la 23 entidades, que es un elemento específico. Esta es esta reserva del proyecto, que como dije está próximo a Francia. Este apoyo realmente de todas las instituciones, de estas instituciones para hacer esto una realidad, como el BIPM, el CINS, NIM, IAD, el CSIRO, el IMGC, los laboratorios nacionales e instituciones científicas que también de varias universidades científicas que también colaboraron para hacer esto una realidad. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Bueno, el proyecto comenzó en la década de 1990, como dije, y culminó con la redefinición oficial del kilogramo y el mol, que fue en el 2019. El trabajo clave sobre las esferas del silicio de 28 y la determinación precisa del número de Avogadro se llevó a cabo principalmente entre 2004 y 2018 con varios hitos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, en conclusión podemos decir que la determinación precisa del número de Avogadro es hoy un asunto importante para la investigación científica. Una de las razones es que de ello va a depender, o más bien depende, el poder actualizar la definición de la última década basada en el Sistema Internacional de Medidas, y todavía va a depender también de patrones. El kilogramo, el prototipo, se va a conllevar en la cámara, se lleva a cabo, o sea, se conserva en la cámara acorazada de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, cerca de París. Recientemente se ha detectado, como dije hace un ratito, pérdidas en el prototipo de más o menos 50 gramos. De modo que resulta cada vez más necesario cambiar la definición. Además, también, y por lo mismo que dije hace un ratito, porque da incertidumbre. Además, es bueno resaltar que
El proyecto de Avogadro fue clave para redefinir exitosamente el kilogramo y el mol en el 2019, y esto, vamos a decir así, redefinió el kilogramo, el mol, y también los beneficios, benefició grandemente a la ciencia y la tecnología. Así, agradezco mucho su atención. Espero que sea de su agrado. Feliz resto del día.